Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a esta mesa sobre creación poética que surgió a partir de la presentación de esta antología que quizás tiene en sus manos, que se llama Gestos Literarios. Bueno, quiero agradecer mucho a nuestros invitados, a Javier Martínez, a María Baranda y a Francisco Serrano. Francisco Serrano y María Baranda colaboraron en la antología de ellos. Y bueno, me gustaría dar algunas claves e invitaciones para después comenzar esta charla que denominamos Mesa sobre Creación Poética, con la intención de que pues, sea una plática un poco abierta y libre, más allá de técnicas o fórmulas definidas. Y bueno, la antología que tiene en sus manos se llama Gestos Literarios, y digamos que la idea editorial del Consejo de Opción, con el título y con la ilustración de la revista, es rescatar algunos de los guiños, gestos literarios contemporáneos que a nosotros más nos persuaden, nos invitan a escribir como jóvenes. Entonces, en la antología, en Gestos Literarios, hay poesía y hay prosa, y pues es, digamos, la poesía y la prosa de los autores que más nos entusiasman como consejo editorial. Me gustaría empezar con una cita que aparece también en la presentación de Borges, Borges dice en un texto que se llama El arte narrativo y la magia, que dijo alguien que Mallarmé dijo que nombrar un objeto es suprimir las 3/4 partes del goce del poema, que reside en la felicidad de ir adivinando. Creo que esta frase es interesante y queda perfecto con la idea de la antología, porque justamente postula algunas claves interesantes, ¿no? Por un lado, creo que lo que está haciendo Borges es postular dos mundos: el mundo del nombre, es decir, el mundo de la nominación, cuando dice que cuando alguien nombra un objeto está postulando este nombre único, de sentidos claros, unívocos, absolutos, fijos, determinados. Y por otro lado está nombrando, paradójicamente, o está insinuando este otro mundo del desconcierto, que es un mundo de impulso, de preguntas, de adivinanzas, de confusión. Por otro lado, nos dice que justamente en esta tarea de incertidumbre, o en esta búsqueda, en este enfrentamiento al mundo de la ficción, que es el mundo de las incertidumbres, tiene implícito un goce. O sea, hay felicidad en la confusión, en la tarea adivinatoria mismo. Y podemos llamar a esto magia, porque justamente es este intento por destruir a pedazos toda captura por lo real, toda captura por nombres unívocos absolutamente certeros. Y esta magia es una llave, que nunca se tiene, es el punto, pero que es una llave para el goce, para la felicidad. Y la pregunta que aparece es: ¿quién es el mago? Es decir, ¿quién nos invita a acceder a este mundo de ficción que se cuestiona a sí mismo en cada palabra? Y el mago, o sea, la pregunta es: ¿quién es aquel que solamente gesticulando, sin nombrar, sin llegar a absolutos y a certezas, nos puede regalar este goce? ¿Quién es el mago? Y el mago es un alquimista, el mago es el poeta, el ficcionista que juega con el nombre, lo destruye y lo confunde infinitamente. La escritura es entonces este lugar privilegiado para abolir el nombre, pero es por ello también una búsqueda infinita, que no busca decir, sino que busca gesticular, busca insinuar, mostrar, exhibir. Entonces, solamente gesticulando con un guiño es que se cuestiona, un guiño que se cuestiona a sí mismo, es que se invita al goce de la confusión, del descifrar. Y lo que me gustaría proponer, o más bien insinuar con esta presentación, es dejar abiertas estas preguntas, ¿no? ¿Cómo es la búsqueda del alquimista? ¿Cómo alcanza sus gestos? Y sobre todo, ¿cómo gesticula el alquimista o el mago sobre su labor creadora de gestos? Es decir, más allá de decir en este sentido fuerte, más allá de nominar, más allá de intentar encontrar recetas determinadas, intentar mostrar, gesticular sobre la creación de gestos mismos. Cómo se confunde, cómo se crea, cómo se insinúa ante el lector este goce poético. Y pues bueno, esa es la insinuación y la propuesta para que platiquemos, pero me gustaría dar también una breve
una pequeña reseña biográfica de nuestros invitados. Tenemos, aquí está Javier Martínez Villarroya. Invitamos a Javier porque, no sé si todos sepan, pero hay una opción junto con el Departamento de Lenguas, sacó la convocatoria a principios de este semestre para crear un taller de creación literaria en el ITAM. Este taller de creación literaria es extracurricular, no tiene que ver con calificaciones, más que con el puro placer de reunirnos a escribir, a crear, etc. Y Javier es el creador y parte fundamental de la idea primera de este taller. Y bueno, él es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, en la cual también cursó las licenciaturas de filosofía e historia, además de que cursó el primer año de la maestría Estudios Mesoamericanos en la UNAM. En su trayectoria ha ganado diversas becas, entre las cuales se destaca la recibida por el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña para trabajar como promotor cultural en Hong Kong, SAR, y luego en México. Es profesor de tiempo completo en el ITAM, donde, como les dije, dirige el taller de creación literaria e imparte clases de retórica, lenguaje claro y redacción. Y tenemos también, muchas gracias, Javier, por estar aquí. Tenemos a María Baranda, que ya había publicado, también le agradecemos mucho, ya había publicado con nosotros en el número 174 de Narradoras y Poetas Latinoamericanas, y es una de las voces que en los consejos editoriales en el actual y en los pasados ha influido más o más nos ha maravillado. Es escritora, poetisa y traductora, es licenciada en psicología y ha colaborado con numerosas revistas, entre las que se encuentra Casa del Tiempo y Vuelta. Ha participado en numerosos festivales poéticos, como el Cuarto Festival Internacional de Esmirna, y ha sido galardonada con importantes premios como el Nacional de Poesía de Efraín Huerta y el Internacional Mar de Villa. Muchas gracias, María, por estar aquí con nosotros. Y también tenemos a Francisco Serrano, a quien agradecemos muchísimo también la colaboración en la antología. Francisco Serrano es poeta y escritor, fue becario de poesía del Centro Mexicano de Escritores, y es hasta 1971 que publica su primer libro, Canciones Egipcias. Como discípulo de Octavio Paz, muy pronto experimentó con la utilización de procesos aleatorios en la composición poética. Ha incursionado en la poesía visual y el teatro y ha explorado las relaciones de la poesía con otras artes como la música y la pintura. Y pues me gustaría darle la palabra a María para que comenzáramos con esta charla. Después va a haber oportunidad para que todos preguntemos, platiquemos un poco, intentemos gesticular sobre este maravilloso mundo de los gestos poéticos. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Y un poco intentando responder o no responder a la pregunta de cómo se gesticula. Creo que es muy personal, ¿no? Como cada autor lo hace y lo va siguiendo. Yo no me concibo sin la lectura. Yo empecé siendo escritora muy chica. Yo creo que tendría 9 o 10 años, porque no encontraba los libros para mí. Pensaba que no había ningún libro escrito para mí, y eso me enojaba mucho. Trataba yo de identificarme con personajes, y me acuerdo haberle comentado a mi papá, y me regaló un libro que se llama Alicia en el País de las Maravillas, y yo pensé que era una niña absolutamente disparatada. La verdad, hasta me asusté, dije, esta niña está loca, ¿no? O sea, no era lo que yo buscaba. Entonces lo que hice fue volver a reescribir aquellos libros que me parecían más interesantes y que me permitían jugar. Creo que lo más importante en la infancia también es el juego, y el juego a través de la palabra. Yo escribí, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino. Lo reescribí copiándole, por supuesto, al señor Verne, pero inventando mis propios monstruos y mis propias máquinas, y sacaba a los personajes y metía a mis amigas y a mis primas, y les daba un poquito de chance a mis 4 hermanos de pasar como dentro de la novela, formar parte. Y luego lo leía, y entonces empecé a descubrir que era más divertido escribir diálogos, y me fui, quizás sin saberlo, jamás leí teatro. Yo creo que nunca fui más allá de una pastorela cuando fui en la primaria, pero pensé que si yo escribía lo que cada uno tenía que decir, esto es los diálogos, yo me divertía más, y mis hermanos también participaban más de las historias que yo leía y reescribía para ellos. Entonces tuve una gran escuela con Salgari y con Julio Verne, que era lo que había en mi época, por lo menos en mi casa, ¿no? Lo que yo leía, y me eché así unos
yo creo que 5 o 6 años, hasta que entré a la secundaria. Y en la secundaria, bueno, pues me encontré con el amor. Y cuando uno se encuentra con el amor, pues no, inmediatamente creo que llega la poesía. Y yo escribía tremendas cartas y poemas de amor a un chico que nunca supo que me gustó. Por supuesto, jamás me hizo caso. Pero esa parte del desamor, que va también ligado al amor, me hizo quedarme como en esta nostalgia del poema, ¿no? Y la importancia de escribir mucho, quizá, entre el llanto, la felicidad, el dolor, la parte secreta, hasta que llegué a leer un poema que me hablaba a mí. Y dije, wow, esto es. Y es un poema que se llama Nocturno de la alcoba, de Javier Villaurrutia, ¿no? Y es un poema que te habla de la muerte toma siempre la forma de la alcoba y es tibia y silenciosa y cóncava y oscura. Y me acuerdo de esa primera estrofa, ¿no? Porque dije, esta soy yo. Y entonces, a partir de una identificación con un yo ya más real, empecé a buscar a otros poetas, otros poemas, ¿no? No me interesaban tanto los poetas, porque creo que uno a cierta edad ni siquiera va siguiendo autores, sino va siguiendo estos textos que te hablan de esos sentimientos y de eso que tú quieres expresar y que no sabes bien dónde está. Y la adolescencia es mucho la vida y la muerte, por supuesto el amor y el sexo, ¿no? Pero sobre todo esta posibilidad de morir y no morir en la página. Fue tan abismal el encuentro con la poesía que, bueno, se quedaron fueron mis primas, mis amigas, mis hermanos. Y yo nunca volví hasta hace como 15 años que regresé a escribir para niños, mucho por mis hijas, y volví a recuperar ese mundo maravilloso que es hablarle como a un lector. Y me comunico conmigo, ¿eh? No crean que me comunico con los niños. Así de malvada a lo mejor soy, porque no creo en eso de que uno se tiene que volver niño para volver a escribir, no. Yo me comunico con esa lectora que yo fui, con esa persona que le gustaba jugar y que creía en el poder de la palabra. Porque como nunca en la infancia, por lo menos para mí, la palabra era tan fuerte que convocaba. Y es mucho lo que hace la poesía, ¿no? Convocar a la tribu, juntar. Yo camino todos los días, hago 2 cosas todos los días, caminar y leer. Quisiera decir que escribo, pero no todos los días puedo escribir. Hay veces en que la disposición no es tal. Pero la lectura se vuelve una necesidad muy fuerte de llenar aquello, por lo cual tú después vas como a sacar fuera lo que traes dentro. Cuando camino, escucho muchas cosas. Me gusta el ruido de mi cuerpo, me gusta cómo suenan las piedras. A veces me gustan las conversaciones, a veces no, ¿no? Soy muy intolerable quizá al mundo de afuera, te vuelves muy, muy cerrado cuando escribes, ¿no? Me gusta escribir, cuando escribo todo el día, todo el día. Y siempre prometo ser más ordenada y no lo consigo, soy muy, muy desordenada, pero creo que parte de ese caos es lo que me hace también sentir que soy libre. Y entonces me compro libretas, tengo muchas libretas, casi nunca las uso. Uso pedacitos de esas libretas, ¿no? O servilletas o cosas, porque cuando ya está activada la máquina de escribir, puede agarrarme en el banco, ¿no? En el súper, en el coche o cuando salgo a caminar. Entonces, resulta que no sé por qué se me olvidan mis libretas maravillosas que compro por todos lados, pero siempre hay un ticket o una servilleta en la bolsa. O sí, resulta que hay un cuaderno viejo y entonces ahí voy escribiendo estos fragmentos. Yo he pensado que mucho de este mundo nuestro es un mundo de retazos, de fragmentos, que está mucho más abierto y más libre a una creación quizá más espontánea y que también vivimos de una manera pues más rápida y con menos secuencias de pronto, ¿no? La poesía a mí me permite seguir este ritmo vertiginoso e intermitente.
Y curiosamente, yo escribo poemas largos que cuentan historias. O sea que lo que les estoy diciendo, no crean que yo escribo en fragmentos y poemas breves y concentrados. Ojalá lo pudiera hacer, es como una de mis metas para mi vejez. Estoy preparando una serie de haikus, espero que sí, lograrlo, ¿no? Pero cuando empiezo a escribir, es como les cuento que es esta máquina, es como este cuerpo mío que está dentro de mí y que a veces ocupa todo mi día, mi noche, y no puedo parar. Mi problema a lo mejor es no saber cuál es el límite. Pero el que escribe un poema largo también tiene que ser un buen lector de sí mismo. Antes que nada es eso. ¿Qué otra cosa les cuento? Pues para mí la poesía es música antes que nada. Me importa mucho la música de la palabra, es como una partitura. Y creo con devoción en que hay que escuchar ese primer verso y que hay que hacer palpitar y cantar al poema. Creo mucho también en que los escritos son escritos no nada más del corazón como se cree, sino que se escribe a dos manos, con la idea, entre la idea, el concepto, y lo que uno se va emocionando, va sintiendo, y con eso vas tensando mucho lo que quieres decir o lo que quieres contar. Entonces mis poemas podrían ser, yo diría, una especie de cantar contando, pues lo que me interese, ¿no? Tengo libros que son un solo poema, que es de una sola tirada. Esos libros generalmente los escribo en no más de 5 días, 5 noches, porque no duermo cuando estoy escribiendo. Entonces mi cuerpo no aguanta. Ya después viene toda la corrección, porque eso es muy importante en un escritor, ¿no? Pero digamos el primer vómito, la primera echada va así, ¿no? Entonces, era difícil combinar un poquito la familia, pero también mis hijos fueron creciendo mucho con esta mamá que tienen, de vivir así en cuanto está escribiendo, y el silencio que se necesita, y también vas aprendiendo a proteger esos momentos que no siempre están a la mano, ¿no? O cuando uno quisiera. Creo también que escribir es un oficio, se va forjando. Entonces tienes la lectura y tienes, además de estos momentos que yo les cuento así despartarrados, donde me viene el primer impulso, pues después sí me siento en mi escritorio y son muchas horas de trabajo y de estar domando aquello que dije y entendiendo hacia dónde va, ¿no? Lo que escribí. Bueno, yo también les agradezco mucho la invitación que me han hecho para figurar en estos gestos literarios y su asistencia. Y lo primero que diría es que me gustó mucho lo que les dijo María, porque en muchos aspectos me identifiqué con mi propio proceso, y en otros entendí lo que puede ser la diferencia entre la percepción de una sensibilidad femenina y la de una masculina, sin que esto quiera separar en géneros el asunto, pero esta inmediatez, esta conciencia de su cuerpo que decía, esta travesura que yo sentí en ciertos momentos, me parece que es una característica de la poesía que escriben, de las poetas mujeres. En mi caso, hay elementos muy semejantes. Yo también empecé desde muy chico. Yo fui sobre todo un lector precoz y me atrajo mucho el universo mitológico. Y para poder continuar las historias que leía yo en Homero, me hubiera encantado poder leer a Homero en el original. Desgraciadamente las traducciones que teníamos o eran ilegibles en verso, como la de Gutiérrez Hermosilla, que es una versión de la Ilíada en endecasílabos españoles del siglo XIX, prácticamente intraspasable,
o eran versiones en prosa. De modo que de pronto concurrían dos elementos, dos corrientes. El maravilloso mundo imaginario de estos poemas y un lenguaje que permitía adivinar lo que era la riqueza de un corpus verbal, pero que en todo caso para mí estaba vedado y no podía acceder inmediatamente. Cuando descubrí después la poesía escrita en castellano, mi primer contacto con la poesía fue no Villaurrutia sino Pellicer, pero también otro poeta de la generación de contemporáneos. Me di cuenta de lo importante que era la música, en efecto. El hecho de que ese pensamiento, esa impresión que transmiten los poemas venía con un cuerpo de música, y ese es un aspecto fundamental de la poesía. Es como si siguiéramos con los cantos invocatorios o incantatorios del principio, en que los hombres se relacionaban con el universo a través de estas salmodias, esta forma sincopada o rítmica o melodiosa de decir. He ido entendiendo con el tiempo que la poesía es más que un gesto, y yo aquí discreparía de lo que decían. El gesto es el que permite aprender esta corriente, el gesto de la escritura, digamos. Pero es fundamentalmente un acto de escritura. Ahora, antes, se cantaba, digamos, pero es la palabra. Puede venir del fondo de nuestro ser, del corazón, de las profundidades del inconsciente, algo que aflora, pero solamente lo podemos nosotros apresar a través de las palabras y, desde luego, comunicar solamente a través de las palabras. De modo que la creación poética es un acto eminentemente verbal. Es el rostro de la realidad. Otros dicen que es la máscara, es el lenguaje, y es el lenguaje lo que nos hace humanos. La poesía es el máximo posible de torsión del lenguaje, la forma, yo no sé si más alta de comunicación, pero en todo caso es una forma de transmitir realidades profundas del hecho de ser seres humanos a través de las palabras. Y ahora, en esta época, de las palabras escritas. El proceso de escritura es muy importante. Yo conozco muy bien esto que contaba María, de tener libretas muy bonitas, ¿no?, que se compra uno por ahí y que luego termina por no usar. José Emilio Pacheco decía que a él le pasaba lo mismo, que tenía y él que escribe enormemente, y que le pasaba lo mismo, que tenía esas libretas, y en el momento en que porque uno puede ser muy disciplinado y sentarse todos los días a determinada hora a escribir, hay muchos que lo han hecho. Paul Valéry se levantaba a las 6 de la mañana y escribía hasta cierta hora y después salía y ya. Hay un momento en que algo detona un flujo de palabras, porque la poesía está hecha de palabras y es necesario anotarla donde sea. Yo también, los papeles, los boletos, lo que sea, los he llenado. Y luego yo tengo una letra atroz. En un momento dado, en mi primera juventud, decidí que iba a aprender el flujo del pensamiento, escribiendo lo más rápido que podía. Lo que conseguí fue tener una letra manuscrita casi legible hasta para mí misma, pero continué escribiendo a mano por esto, porque es el momento más inesperado cuando surge esto, y hay que dejarse ir. Yo a veces he pensado que escribir, sobre todo poesía, literatura de otro género seguramente también, pero sobre todo poesía, es como esquiar.
¿no? Hay un impulso, una materia que lo lleva a uno, que le permite desplazarse, pero hay que saber controlarse, gobernarse, como dicen los pescadores, porque si no, ese mismo impulso que puede ir agarrando uno lo va a desbarrancar. Decía un poeta norteamericano que, también para referirme a lo que decía María, que la poesía se escribe con el corazón o cualquier otro órgano ardiendo, pero con la cabeza fría. Y es cierto, porque una vez que surge esto, que puede ser una larga corriente verbal o un instante que se aprende y que hay que lograr atrapar, pues hay que pulirlo. Es como una piedra que saca uno de las profundidades y luego hay que tallarla, hay que darle el valor de una obra de orfebrería, digamos, ¿no? La poesía tiene mucho de orfebrería. Se requiere saber apreciar lo que uno encontró, lo que trae uno de allá adentro. A veces es fantástico, ni idea de que dentro de uno mismo pudieran surgir estas cosas. A veces es desconcertante, son más bien tics o gestos en ese momento. Algo pasa que no sabemos qué parte de nosotros está reaccionando, pero después la disciplina, el trabajo, el oficio hace que se convierta en un objeto que transmite significado. Y eso también es digamos, un aspecto, no sé si llamarlo definitorio de la poesía, pero no solamente son palabras que surgen y que están resonando, sino que están hablando de realidades esenciales, que tienen una significación y que pueden ayudarnos a entender muchísimas cosas de nosotros mismos. La creación poética, el alquimista y el mago es una metáfora que funciona muy bien, o que en todo caso a mí en mis inicios me perturbó mucho. Francisco hablaba de que Mallarmé, que Borges, entiendo que hay aquí un texto de Borges. No lo he visto. Se menciona justamente. Se menciona. Bueno, una cita. Hablaba de Mallarmé. Mallarmé tiene una obra que se llama Igitur, que habla de un personaje que desciende al fondo de un espacio hacia la medianoche para convocar al azar y aprender, digamos, la esencia de la poesía. Y yo en un momento dado decidí tomármelo en serio, y entonces por ahí empecé con una especie de rito, ¿no? Y tú eres un mago, creyendo que podía uno convocar ciertas fuerzas y expresarlas o transmitirlas para que los demás las percibieran. Por supuesto, hasta me inventé un aparato, una rueda que giraba para no detenerme a pasar las hojas. Entonces envolvía yo papel, enrollaba, pegaba hojas de papel, las enrollaba en esto, le daba vueltas y iba escribiendo como según yo iba apareciendo, digamos, este mundo maravilloso. Después me di cuenta que era absolutamente absurdo, porque lo que sucede con la poesía es que le permite al lenguaje manifestarse. El lenguaje es una fuerza esencial. Yo no sé si sea el rostro del espíritu o cómo llamarlo, pero es un organismo vivo que se expresa a través de nosotros. Y la posibilidad de hacerle caso, de escuchar al lenguaje que se manifiesta, el lenguaje, digamos, el trabajo del poeta. Borges decía que era muy chistoso, tenía un humor negrísimo, que él visualizaba los poemas como una isla que entreveía allá a lo lejos y que poco a poco se iba acercando a ella, y entonces, bueno, ya entendía cuál era
la forma general de la isla, y entonces él ya intervenía y ya se echaba todo a perder. A lo que se refería es que, bueno, ya tenía que escribir el poema que había percibido como en un chispazo, en fin, vayan ustedes a saber de qué manera. Hay mucho de eso, de una percepción privilegiada, instantánea, y entonces el trabajo en los poemas largos es más complicado, pero también seguramente esos poemas largos están hechos de muchos instantes. Es digamos, el permitir que ciertos instantes de una percepción focalizada e intensísima puedan ser percibidos por quien lee lo que el poeta ha hecho. Es decir, cómo sugiere esa impresión que le ha producido la escritura del poema, cómo es capaz no de mostrarlo, no de decirlo tal cual, sino de hacer que el lector tenga un proceso semejante de apropiación de ese instante. Digamos, ahí lo dejaría por Hola, buenas tardes. Pues también agradecerles que me inviten, en general, a sus diversos actos. Yo no escribo en el libro, entonces me imagino que mi papel aquí más bien es el del crítico. Lo que pasa es que no lo he leído, entonces es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, hablando con Francisco, digamos que las palabras claves de la charla fueron gesto, magia, alquimia y palabra, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué hago con esto, no? Tu pregunta me parece genial, pero si alguien, ¿no? De cómo era, cómo es la búsqueda del alquimista, ¿no? Se podría reformular diciendo, ¿cómo convertir el hierro en oro, ¿no? Bueno, si alguien la sabe, que la responda, ¿no? Bueno, al decir gesto y palabra se me ocurrió, hay un crítico de arte, especialmente de literatura, que se llama Gilbert Durand. Sus ancestros académicos serían Gaston Bachelard, etcétera, etcétera, que lo que se pregunta es si las palabras no serán gestos o los gestos serán palabras. A ver, dicho de otra forma, como dice el maestro Yoda, siempre digo la misma figura: el miedo te lleva a la ira te lleva al sufrimiento y el sufrimiento te lleva al lado oscuro. Gaston Bachelard dice que el ser humano se define por el miedo. Le tenemos miedo al abismo, y el abismo que es el paso del tiempo. La mitología está llena de mitos que lo que primero reflejan es eso, a Cronos devorándose a sus criaturas, ¿no? Entonces él dice, partimos de esa vivencia, de ese abismo. Lo que pasa es que en el abismo está la promesa de un orden. En el abismo está la promesa del orden. De hecho, la palabra caos del griego, está emparentada con la palabra griega que se traduce por bostezo. O sea que en el caos está ya la promesa de un cosmos, de un orden. Y entonces se pregunta Durand, ¿cómo ordenamos esa masa amorfa, ilimitada, sin figura, es decir, sin ideas, porque la idea es la figura, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y él dice, bueno, hay dos posibilidades. Podríamos pensar que la realidad tiene estructura y que nosotros la reconocemos, o podríamos pensar que independientemente de lo que haya ahí fuera, nuestras estructuras, las de dentro, nos obligan a ver siempre la realidad con las mismas gafas, ¿no? Con el color del vidrio con que se mira, ¿no? Entonces él dice, bueno, como eso va a ser una historia interminable, no vamos a resolver si la preeminencia ontológica está en el sujeto o en el objeto, no vamos a resolver si los límites los ponemos nosotros o se nos imponen desde fuera. Lo que voy a hacer es dedicarme a analizar el trayecto antropológico, que le llama él, que es el fluir de un lado al otro, ¿no? Lo que sería la percepción, aunque, bueno, esa palabra es también delicada, la percepción. Y él dice, pues bueno, va escogiendo
digamos que gestos, automatismos que... Él dice, voy a partir de la biología, por partir de algo, porque también podría partir del sujeto, ¿no? Del yo, y no de lo que supuestamente vemos ahí fuera. Dice, vamos a partir de 3 gestos. ¿Cuáles son? Dice, bueno, pues no sé cómo formularlo, no voy a mantener el lenguaje académico, ¿de acuerdo? El primero dice, el ser humano instintivamente lo que hace es erguirse, ¿sí? O sea, somos el Homo erectus, ¿no? O sea, somos instintivamente todos aprendemos a andar parados, ¿sí? Luego dice, el ser humano lo que hace es, pues, nutrirse, ¿no? Es lo que él llama la dominante. Bueno, o sea, los seres humanos somos mamones, es que no lo voy a decir de otra forma. Tenemos ese otro impulso instintivo. Y finalmente tenemos el instinto sexual, ¿no? Esas 3 cosas no necesitamos que nadie nos las enseñe. Son gestos. Gestos. Entonces su pregunta es, ¿y los símbolos? Los símbolos no se podrían categorizar, clasificar alrededor de esos 3 gestos. Y entonces lo que acaba proponiendo es toda una arquetipología en la que él analiza el imaginario que le toque analizar, sea de un poeta concreto o sea de un momento cultural, y bueno, a través de una cosa que llama el método de convergencia, lo que hace es eso, ¿no? Decir, bueno, a ver, esos poemas que ensalzan el calor pero solar, ideal, armado, la claridad, se me van hacia un lado, que él lo relaciona con el gesto del erguirse, ¿no? Del ser humano. Hay toda una serie de imágenes que él relaciona con las de la intimidad, la del fuego pero cálido de la madre tierra y no la del sol, con la de la cuna, el sepulcro, que es cuna y el sepulcro es cuna y la cuna es sepulcro, con el mar, con el huevo cósmico, con el arca de Noé, etcétera, etcétera. Ahí encuentra todo otro segundo gran grupo. Y un tercer gran grupo que dice que es el que podríamos llamar de los símbolos cíclicos, que pues sería el del mito del héroe, del retorno, del renacer, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en resumidas cuentas, nos dice que tenemos miedo a la muerte, los seres humanos somos los mortales, en oposición a los inmortales y a los animales que se supone que no son conscientes de su mortalidad. Tenemos miedo a la muerte y para soportarlo simbolizamos, categorizamos la masa amorfa que hay ahí fuera. ¿Y cómo lo hacemos? Él propone que a través de 3 subgrupos de imágenes, ¿no? O sea que cada una de esos subgrupos son gestos instintivos para, por llamarlo de alguna forma, para enfrentarnos a eso, ¿no? Al miedo, al lado oscuro, ¿no? Y bueno, por ahí nos podríamos ir por derroteros un poco más metafísicos, pero no sé si sea el asunto, ¿no? Pero bueno, digamos que lo rescatable de eso, para mí, sobre todo en esta mesa, es que uniéndolo con otro autor que se llama Ananda Coomaraswamy, no sé si a alguien le suena, Ananda Coomaraswamy, sí, que diría que el artista es un invento burgués, el concepto de artista. Lo que había antes eran artesanos, ¿no? Y eso tiene que ver con que nosotros intentamos aproximarnos al arte, sea literatura, sea cuadros, sea pintura, sea escultura, lo que sea, desde una teoría estética, ¿no? O sea, si a mí esto me genera emoción, entonces esto es arte. Y esto, más que como algo que yo defienda o que venga a exponer, pues lo traigo para que si hay polémica, pues mejor, ¿no? Salga allá. Dice, bueno, el arte, la estética moderna lo que dice es que si algo genera arte, algo genera emoción, entonces es arte. Él dice que, por el contrario, en las culturas anteriores a la Ilustración, pongamos,
lo que se buscaba no era generar una emoción en el receptor, sino que lo que se buscaba era el artista, que era artesano, generaba una obra que también era útil. ¿Y cuál era la utilidad? Porque aquí viene lo original. ¿Cuál era la utilidad de esa obra? La utilidad de esa obra era que fuese catárquica, es decir, que ayudase al que asistiese a ella, al rito, a llorar, a reír, a desprenderse de su alma humana para acceder a su alma, pues no sé cómo llamarla, un poco más allá de la más terrenal, ¿no? O sea, lo que él propone es que el artista debe ser un sacerdote, un mediador, que por aquí creo que dijeron algo que me sonó a eso, ¿no? Debe ser un mediador cuya función es la de liberarnos en la contemplación de la obra de arte. La función del artista o artesano es liberarnos de nuestras trabas más pesadas, ¿no? No es la de generarnos simplemente una emoción, sino es la de ayudarnos a dar un saltito en nuestra posición cósmica. Bueno, paso la palabra porque lo traía bien estructurado, pero como lo hicimos así. Y pues no sé, le doy la palabra a alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta o ¿tú? Yo creo un poco que, bueno, analizando lo que hablaron, veo que María tiene una estructura un poco más, viéndolo como desde el punto de vista de Nietzsche, como más dionisiaca, un poco más del disfrute embriagador de escribir, y por otro lado veo a Francisco un poco más estructurado, más apolíneo, más... O sea, que las palabras como tal sí deben tener una práctica, y creo que eso se alcanza, creo que leyendo mucho, porque al final puedes tener mucho sentido de estético, mucho sentido de expresar, pero al final si no tienes la estructura, pues se puede quedar corto lo que quieres decir. Entonces creo que, no sé, se complementaron muy padre y felicidades. Y gracias por colaborar con la revista. Yo lo que quisiera preguntar es, y tengo esta duda desde hace mucho tiempo, es, o sea, nosotros aquí normalmente estamos muy sumergidos en un mundo académico, muy relacionado con las matemáticas o cuestiones así, ¿no? Y al menos lo que yo logro percibir en el mundo es que actualmente hay una preeminencia de cuestiones como que se denominan la economía, las finanzas y todo eso medio maneja, ¿no? Cómo las personas actúan en el día a día y medio definen nuestras actividades. Algunas veces, si lo queremos o no, ahí está. Entonces yo lo que les quiero preguntar es, ¿cómo la poesía o la creación literaria entra en este mundo? ¿Está ligada igual? No sé, es como, tiene una relación directa, como amorosa o odiosa, o tiene un papel justamente así como lo decía Javier, que catárquico, sirve para liberarnos de eso, o es una parte innegable simplemente y ahí va a estar, queramos o no. Entonces no sé qué piensan ustedes, o sea, cuál es la relevancia, no solamente en términos prácticos, porque eso ya sería como un juicio, pero cuál es el lugar, ¿no? Tiene un lugar definido, está en todos lados. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves tú? Es que yo creo que realmente es muy importante y a mí me llama mucho la atención y quisiera estar más todavía en contacto con ella, pero me cuesta a veces verlo porque siento que incluso el esquema de vida que se plantea, de que vayas a la escuela, compres un carro y te cases, y eso es lo que está en todas las partes del mundo, a mí me parece como que la ha barrido con toda esa otra imaginaria que pudiera ser una alternativa, pero no sé por qué, no sé si por qué. No, pues tienes toda la razón, la realidad actual oprime en esa dirección.
La poesía es bastante misterioso, y es misterioso que todavía siga existiendo en medio de esta sociedad tan mercantilizada. Es, curiosamente, el único bien que producimos los hombres que no se merca. No está regido por los valores del mercado. Los editores dicen que hay libros que se venden bien, por ejemplo, cuando ya está editado, hay libros que se venden mal, hay libros que no se venden y hay los libros de poesía. Entonces, no hay una intención de ganancia de ningún tipo en el hecho de dedicarse a escribir poesía. Eso yo creo que es un misterio en esta sociedad tan regida por las cuestiones económicas y inmediatistas. Pero va a continuar porque corresponde a una de las, será un gesto, no lo sé, a una de los aspectos de la condición humana. Por alguna razón, los hombres necesitamos siempre habrá poesía, como decía el poeta Ramón. Y yo te quiero contestar, ahorita que acaba de decir algo, Francisco, muy importante, es, la poesía no es para todos, la poesía es solamente para el que la necesita. Y creo que en el momento en que se necesita, en ese sentido es necesaria, como no es útil, ¿no? Pero es necesaria. Entonces la necesidad es más grande que todo lo demás, ¿no? O sea, un mundo sin poesía sería, quién sabe. Pues sería bastante peor. Si tú la necesitas, sí, vas a acudir a ella. O a lo mejor ella te encuentra a ti, en el momento en que la necesites, ¿no? Quiero decir, en un poema, ¿no? De pronto. Y eso te va a ayudar a mejorar o a entender mejor las cosas, o simplemente a tener otro punto de vista. No hay que tenerle miedo a los libros de poesía, hay que animarse a abrirlos, aunque sea por cualquier lugar, ¿no? Y no tener que leerlo todo, porque de pronto ahí aparecen cosas inesperadas. Me acuerdo que en algún momento en mis clases del ITAM, en mi clase de redacción, yo estaba intentando plasmarla a la profesora, ¿no? Como había momentos en los que sentía una fuerza sobrecogedora, una necesidad que trascendía las palabras y que de repente el escribir tomaba posesión de mí, ¿no? Y me acuerdo que me decía que no, que en realidad la escritura era un arte muy complicado, que era una disciplina, ¿no? Que era algo que tenía que trabajarse más, que no venía de forma tan espontánea, ¿no? Y cuando ustedes hablaban, yo me sentí completamente identificada. O sea, esos momentos en los que, no sé si llamarle conceptos, porque creo que estamos de acuerdo, que a veces trascienden los conceptos, ¿no? Se encarnan en palabras y a veces, en algún momento, Francisco, usted decía que María, pues, tenía un acercamiento a la poesía tal vez más femenino, ¿no? Yo no sé si es porque esa mujer, me identifico mucho con su acercamiento, ¿no? Cuando, pero también, encuentro que en el momento en el que el flujo me toma posesión de mí, o la idea o el concepto se quiere plasmar de una forma que tal vez es incompleta todavía, ¿no? Porque muchas veces soy capaz de traer esa profundidad y esa grandeza, ¿no? A las palabras. Sí necesito una cabeza fría, porque si no las palabras se me queman, ¿no? La emoción es tan sobrecogedora, la visión, que es incluso completamente imposible plasmarlo, ¿no? Entonces yo quería preguntarles, pues, si había algún método, porque entiendo que esto trasciende métodos, ¿no? Y justo esa es la poesía, la forma individual en la que toca a los seres humanos y se expresa a través de cada uno. O sea, bueno, creo que es una de sus garantías más invaluables, ¿no? Pero es algún consejo, ¿no? Porque a veces sí les digo, me efervesco tanto que exploto. Yo el único consejo que te podría dar, y que me choca dar consejos, es que leas. La lectura es lo que te enseña. Siempre va a ser otro poema el que te va a ayudar a hacer tu poema, que salga. Eso de lo que tú hablas, lo hablamos nosotros, ¿no? Es un entusiasmo, una emoción, un arrebato. Francisco decía, hay que estar atentos, ¿no? A escuchar, a sentir, a ver.
Y creo que todos los que hemos escrito poesía hemos sentido como ese rayo que te pasa. Pero no basta, como dices, ¿no? Se queda en el puro caldo. Entonces, ¿cómo te vas a formar? Te van a formar los otros poemas. Leer, leer, leer hasta que se te caigan los ojos, ¿no? Leer mucho. Y ahí vas a ir descubriendo como nuevas estructuras, nuevos ritmos. Yo también considero, no nada más para un poema, yo escucho mucha música y creo que en eso también estoy muy de acuerdo con Francisco, ¿no? A mí la música clásica me emociona mucho, la música contemporánea, y también he trabajado con compositores, ¿no? Porque hay una cosa ahí de ruido, de música, donde estamos en lo mismo, ¿no? Sí. La pintura, o sea, entre más sepas, más veas, más abras tus 5 sentidos, tus 6 sentidos, y los eduques, ¿no? Hace poco le dieron un premio a Eduardo Elizalde y en una entrevista en el periódico le hacían una pregunta. Bueno, maestro, la inspiración. Y él decía, bueno, sí, la inspiración. Pero por favor la cultura, ¿no? Que me ha costado muchos años ser quien soy, ¿no? Y sí, Eduardo escribe como escribe gracias también a todo lo que es, todo lo que ha escuchado, lo que ha leído, lo que ha comido, lo que ha vivido, todo se educa. Sí, de acuerdo, pero yo te aconsejaría, si se vale eso de dar consejos, que lo escribas, aunque no te satisfaga, si de pronto viene este entusiasmo es una palabra que quiere decir de ser poseído por el Dios, si quieres. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escribir, tratarlo de poner en palabras. Eso es lo que hacemos todos, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Ante esas emociones vitales, ¿no? Cartas de amor, o poemas, en el caso a la muchacha que me gustaba. Pero se requiere de conocimiento del oficio para que eso que quieres transmitir, o por lo menos que quieres anotar, esté claramente expresado, y la lectura en ese sentido es fundamental, porque entonces te das cuenta qué es lo que han pensado, qué es lo que han sentido generaciones de poetas, que muchas veces te están hablando directamente como si te hubieran escrito a ti específicamente, cómo lo han hecho, qué han utilizado, y entonces puede ser una espada de dos filos, porque ese miedo a todo que nos caracteriza en efecto te puede amedrentar y paralizar cuando te das cuenta que está escrito todo y muchas veces magistralmente. Sí. Entonces ahí te pruebas si realmente tienes el temple para seguir en la búsqueda de esos chispazos, de esas iluminaciones que te van a permitir seguir, porque es como un camino, cuando empiezas a recorrer, hay que atravesarlo. Así que escribe, atenta y lee. Y déjate llevar, que no te dé miedo, que no esté bien o que no sea satisfactorio lo que has escrito. Ya vendrá, ya tú misma te irás dando. Buenas tardes. Bueno, contestando un poco a la compañera y siguiendo un poco el consejo de María, sí es bueno leer, y uno piensa a veces que nada más con los libros que hablan o que son de creación, pero también hay que leer de cosas técnicas, y yo era un poco así como de leer solamente de autores que hacían creación, y me encontré con un texto de Edgar Allan Poe, de Método de Creación, y ahí habla muy claramente y muy sencillamente para todos los que les interese la creación, que no es el chispazo divino de sentarse y que te va a llegar, sino que sí es de una técnica, de un dominio de esa técnica. Filosofía de la composición. Filosofía es el texto. Y un poco también habla de esos chispazos que ustedes dicen
no hay una obra poética o un poema extenso, sino que es una sucesión de varios momentos pequeños, ¿no? Nada más eso como consejo. Claro, bueno, ahora aquí lo que estamos suponiendo es que algunos de ustedes les gustaría o les interesa o lo hacen o escriben poesía. Y no sé qué tanto sea el caso, porque una cosa es interesarse, disfrutarla, amarla como nosotros oímos música, pero no somos compositores, es más, ni siquiera yo no sé leer música, con lo cual lamento profundamente. Y otra es tener el gusano, la pasión de empezar a querer hacer creación literaria. No sé qué tanto sea el caso entre los que están aquí. Yo siempre digo una cosa, pero es que me parece que es verdadera. Los griegos utilizaban la misma palabra para decir técnica y arte, techne. Entonces, digamos que de alguna forma hay que desdramatizar el asunto y también desmitificar, ¿no?, la idea de que es un artista. Un artista es un técnico y un técnico es un artista. ¿Sí? Entonces hay que buscar cuáles son las técnicas para escribir composición. Aparte de la inspiración, eso es como si te entra mucho coraje y te vas a pegar como un loco. Pues si el de enfrente sabe karate, pues igual te destroza, ¿no? Porque es capaz de encauzar ese coraje. Entonces, técnica. Sí, una buena forma de asimilar, de incorporar la técnica es aprenderse los poemas que les gusten de memoria, o por lo menos partes de ellos. Eso alimenta el corazón. Y luego nos ayuda para muchas cosas. Si el arte también puede, si la poesía en algún momento dado puede ayudarnos a algo, Oscar Wilde decía que la maravilla del arte es que era completamente inútil. Era simplemente la contemplación de la belleza. Bueno, ya eso es bastante, sobre todo en estos tiempos zarrapastrosos que nos ha tocado. Que quizá todos hayan sido las generaciones tendemos a pensar que el nuestro es el peor. A lo mejor sí, ¿no? Pero se me hace que a todos les ha pasado eso. Entonces, bueno, es una manera de pasarla mejor. El arte en general, no nada más la poesía. Pero la poesía tiene esto, como está hecha de palabras, nos da una cuestión adicional. Hay imágenes, sí, hay música, pero también hay conceptos, hay ideas, hay algo que la lengua es el único vehículo que puede transmitir. El verbo, pues, el famoso verbo. Bueno, muchas gracias. Retomando un poco la parte de los gestos y la parte que nuestro Francisco Serrano nos decía sobre también qué es verbo, ¿no? Bueno, y también la parte del impulso, ese vértigo que se siente cuando de repente, no sé, y son cosas que a lo mejor no todos les pasa, o no con la misma canción, no con la misma situación, ¿no? Pero es un vértigo de inspiración que llega y entonces yo creo que todos compartimos esa misma intención de gesticular, o sea, en el momento del instante de la inspiración, creo que lo que pasa es eso, es tratar de dibujar con palabras. O sea, hay veces que sencillamente me gustaría solo, y como dice también Francisco, ¿no?, que una ruedita y ir como haciendo, no sé, garabatos y que después yo me pudiera entender y saber qué es lo que quería decir con eso, ¿no? Creo que es también parte fundamental, o sea, creo que por ahí va la palabra de los gestos y creo que ya la parte verbal es el pulir el diamante del que hablaba. Es cuando ya por fin vemos que aquí era una intención, entendemos qué es lo que sentimos en ese momento, nos ponemos fríos y decimos, ok, esto lo doy a entender de esta forma, con estas palabras, utilizo estos y eso es lo que creo que se logra ya con la lectura, ¿no? En principio creo que es una cuestión de sensibilidad, el hecho de tratar de gesticular y ya el logro del gesto es, creo, a partir de otra parte, digamos, la parte técnica de la técnica, como decíamos usando la misma palabra, es el hacer labor, el hacer el trabajo en el mismo diamante y darle la forma que queremos darle. Y por otra parte también me gusta mucho la cuestión de la música. Yo también me siento muy
va muy de la mano, ¿no? Creo la parte de la literatura con la música y en general creo todas las artes, o sea, con el sonido y con traspasar las formas y después también de esa emoción aforme, llevarlo a una forma y transmitirlo y compartirlo, pero que también es un poco para nosotros mismos, ¿no? Y la parte de la música, bueno, no sé, creo que está muy, muy bien plasmada en la poesía y pues quizá nos podrá leer algo a la forma musical que usted no le entiende, porque creo que cada uno cuando leemos un poema le damos nuestra propia musicalidad a veces y no es la misma forma en la que uno lo escucha cuando lo está escribiendo o lo diseña de cierta forma para que sea de esta forma, ¿no? Creo que es algo también espectacular cuando un poeta nos lee su propio poema y nos transmite esa forma en la que esa persona lo escucha, es su propia música, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Creo que no, es que no los alcanzo a ver. No, pásame para acá. Sí. Bueno, primero muchas gracias por esta plática. No quiero ser muy repetitivo porque acaba de hablar de la música, pero a mí, bueno, yo soy músico y bueno, además, o sea, estudio economía, pero eso, no, me encantó que los dos hablaran justo de música. Yo siempre cuando leo un poema busco muchísimo esta musicalidad, ¿no? Y a veces me pregunto como, pues igual y no, o sea, no es tan relevante, pero justo ahora que lo dicen, veo la relevancia de que haya música en este poema. Me gustaría solo un poco preguntar, como qué es esa música, o sea, porque cuando lo dicen y según mi percepción, me parece que tiene que ver con esta música que de pronto escuchas, ¿no? O sea, no es tanto como una composición, decía Francisco Serrano, yo no soy compositor, ¿no? O sea, es más bien como esta música que se escucha allá afuera, o sea, me imagino al escritor como en el parque y que de pronto vienen las palabras en una forma musical y entonces es como mantenerla, ¿no? O sea, mantener esa música que han escuchado. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿qué sería esa música? Para mí es la respiración del texto, es la manera en que yo respiro en el texto, más bien. Para mí esa es la música, ¿sí? Pero, ¿me entiendes? Sí. Como es un aliento que da, y se va manejando con ciertas tonalidades, ¿no? Altas, bajas, hay tonos, hay colores, hay matices como en la música, pero claro que es algo que escuchas, que estás poniendo en la manera, en el momento en que escribes. El oído se educa leyendo, ¿no? El oído interior. El oído interior, porque son melodías que no se escuchan afuera. Sí, los antiguos decían que se escanciaban los versos. Es, creo, a lo que se refiere María, es esa respiración de un texto que viene con su propio ritmo, con su propia sonoridad. O sea, la música de las palabras es una música absolutamente material, perceptible, exterior. La sucesión de las sílabas, ¿no? Las vocales, los sonidos, todo eso tiene. Y luego, bueno, durante mucho tiempo, y se sigue utilizando, una música más evidente a través de del ritmo, ¿no? Los versos se llaman versos porque son unidades significantes, pero pautadas con un ritmo específico. Las rimas, la poesía latina, por ejemplo, no tenía rimas y sin embargo es altísimamente musical, ¿no? A base de los acentos. La griega tampoco. Es una música absolutamente perceptible. Si tú lo vas leyendo en voz alta, pues, ciertos textos de grandes maestros de la música, Rubén Darío, por ejemplo. Ese es uno de los grandes músicos verbales de la lengua, ¿no? Hay que leer a Darío. Es muy chistoso, es muy pícaro, es muy siglo XVIII, muy moderno y muy antiguo, audaz, cosmopolita, como él mismo dice. Pero es uno de los grandes músicos, sin duda, ¿no? Claro. ¿Qué tal que leemos un fragmento para que escuchen la música? Sí, estaría buenísimo. Como propusiste, ¿sí? Claro. Yo tengo un poema largo, pero no les voy a leer una página. El principio del poema, ¿no? Para que... Se llama Sobre este más frágil espesor.
en la página 57, el que tenga la revista. Y es un tema fuerte, pero leeré nada más una parte. El salitre chorreando de los ojos, el salitre descascarado como un sonoro clavecín de la cabeza, esa cabeza, la cabeza que cuelga de ese puente, el puente que está aquí delante. La cabeza es la boca de las sílabas, y las sílabas deambulan por la noche. La noche es la silueta afilada de esa cabeza, semejante a otra noche perdida en una noche. La cabeza, esa cabeza, lleva su nombre tatuado en las pestañas. Dice, olvídame, güey, déjame. Como si fueran palabras nuevas y propias, manoseadas por todos los voceros de la calle. La cabeza es algo así como el silencio, que se ramifica en las esquinas de la palabra cable. Es suyo ese temblor heráldico del cuervo, el denso caminar de la muchacha con tacones. No, bueno, según yo, hay una música. Hay una música de las ideas también, de la que hablaba Darío. No solamente es la música de los sonidos, sino la música de las ideas. No sé si, bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta a los tres. Pero te toca, ¿eh? Sí, lo estoy buscando. No sé cómo. Página 40. Ah, sí, ya. A ver, haz la pregunta y okay. Mientras yo veo que él... Hace rato estaba con Javier y lo que me decías es que bueno, yo no soy un poeta, ¿no? ¿Qué voy a decir de la poesía? Y le comentaba él que me acuerdo de un texto de Heidegger que habla sobre Hölderlin justamente, ¿no? Y dice, ¿quién soy yo, Heidegger, que no soy un poeta, para decir algo sobre un poeta, Hölderlin? Y paradójicamente lo estaba diciendo, no estaba insinuando de alguna manera. Entonces mi pregunta justo es, más allá digo que es imposible separarlo, pero de este acercamiento por medio de la escritura de la poesía, ¿qué es la poesía? O sea, para los tres, ¿qué es la poesía? ¿No? En este sentido amplio. O sea, no en este sentido amplio de decir es que la poesía en formas, etcétera, no, sino ¿qué es la poesía? O sea, ¿qué fue la poesía, por ejemplo, María, cuando leíste este poema de Villaurrutia a temprana edad, ¿no? Quizás, y esa era la insinuación de la mesa, solamente con algún tipo de gesto, ¿no? Que no vamos a poder, quién sabe, ¿no? Decir en palabras, pero no sé, me gustaría intentar abordarlo. ¿Qué es la poesía? Pues un poco como decías, como un vértigo. Para mí fue eso, para mí fue estar como en el abismo, ¿no? También decía Javier, esto que te salva de algo, te está salvando, estás entre la vida y la muerte. Eso fue en el momento justo cuando yo lo necesitaba. Entonces, como fue una confluencia, pero fue un vértigo. El gesto sería... Bueno, uno de los grandes poetas de la era moderna decía que la poesía era fijar vértigos. No solamente el vértigo, sino el hecho de fijarlo. Y a mí me gustan los poemas que te abisman. A mí me gustan los poemas duros, secos. Sí. ¿No? Bueno, la pobre cabeza la cuelgan, la descuelgan, luego le pasan cosas. Bueno, como a manera de contrapunto, yo voy a leer una cosa completamente distinta que está aquí. Digo que está publicada, es página 46. En fin, ya lo oirán. El huevo azul. Es un fragmento nada más. Yo tuve un huevo azul, un huevo bien plantado, grande, liso y turgente, de fárfara y hialina, orbicular, orondo, encascarado, de vivo azul turquesa. Ah, qué elegante era mi huevo azul. Facundo y desenvuelto como pocos, sensible, competente, dispuesto todo el tiempo a dar de sí lo mejor a los otros. Era un huevo ejemplar, no le importaba el riesgo, factible ciertamente siempre de romperse la crisma. Qué huevo tan azul, decía la gente, viéndolo prodigarse ante cualquier apuro, no prestaba atención a la maledicencia ni daba pábulo a murmuraciones. Era, para decirlo pronto, un dechado de garbo y de buenas maneras. Yo le cuidaba la figura y, por qué no decirlo, la reputación. Lo mimaba, lo guardaba en un sitio fresco y seco. A veces por las tardes lo sacaba a pasear, lo arreglaba, le acicalaba el pelo.
el huevo y yo compartimos muchas cosas. Y sigue la historia del huevo azul. Está en otro extremo de lo que le llamaría, pero por eso creo que se complementa. El huevo en la cabeza. Exactamente. Pues mi definición de poesía me la copio, creo que justamente en ese libro que tú mencionabas hay una edición de García Vaca, o sea que analiza a Heidegger analizando a Hölderlin y recurre a Machado para decir que la poesía es el eco del pueblo. Y creo que ahí habría que escanciar lo que significa pueblo y lo que significa eco, pero la poesía es el eco del pueblo. Otro poeta decía que era dar un sentido más puro a las palabras de la tribu. Eso es interesante, ¿no? Pues no sé, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Pues los invitamos, ahorita vamos a tener como un pequeño brindis aquí en la Plaza Amarilla con un poco de vino. Los invitamos para que conversemos un poco. Está bien, el vino y la poesía siempre. Siempre se llevan bien. Siempre se han llevado bien. Me gustaría darles un pequeño Qué regalado. edición. Es una agenda y algunos números. Pues muchas gracias. Muy bien. ¿Y esto con esta cajita? Es una pluma y es una trae pluma. los últimos números de opción y una agenda para el próximo año. ¿El próximo año ya? 2014. No, pero es una agenda rara que les platique aquí. A ver. La creadora. La autora. A ver. ¿Quién? Bueno, es un proyecto personal, es una agenda distinta que reflexiona precisamente sobre el concepto del tiempo y un poco, bueno, lo que mencionó Francisco sobre el instante, que a lo mejor de ahí proviene la poesía. Entonces un poco replantear cómo vivimos el tiempo en esta contemporaneidad y vivir el instante y buscar esos espacios distintos que usualmente no te da la agenda y que a lo mejor esta agenda puede Ayudar a... Qué padre. Muchas gracias, oigan. Pues muy bien, ha sido muy grato conversar con ustedes. Les agradecemos mucho la invitación a figurar en esta antología y a estar aquí con ustedes. Siempre es muy estimulante intercambiar puntos de vista y dialogar con los jóvenes. Gracias.